Es un momento donde las personas visitan una iglesia. Es el momento donde las personas toman conciencia y dicen, hay un Salvador que murió por mí. Sin embargo, querido, déjame decirte lo siguiente. Dios no... separó una Semana Santa para la humanidad. Ese título de Semana Santa fue creada por nosotros los seres humanos para recordar el sacrificio de Jesús. Dios quiere de ti y de mí una vida santa. Dios no quiere solamente que le mires a la distancia en una cruz. Dios quiere que tomes tu cruz y le sigas. Y hoy vamos a hablar acerca de la verdadera esencia, de lo que significa para nosotros el sacrificio de Jesús. Y la Biblia está llena de símbolos. Me encantan los símbolos. Porque los símbolos traen verdades profundas, los símbolos representan ciertas cosas. Por ejemplo, cuando Jesús o cuando Dios en el Antiguo Testamento mandó a hacer un santuario, vemos que Él colocó en el santuario tantos elementos que representaban a Cristo. Un cordero que representaba a Cristo, los panes sin levadura, la luz, todo representaba a Jesús. Y cuando Jesús vino a esta tierra, Él usó los símbolos, usó parábolas, usó imágenes para colocar verdades profundas. Y hoy vamos a ver de manera interesante cómo un símbolo se encuentra con una realidad y por ello nosotros comprendemos que el sacrificio de Jesús ya estaba desde antes de la fundación del mundo y gracias a ese sacrificio tú y yo podemos tener esperanza, vida, salvación, transformación y tú y yo somos candidatos para el reino de los cielos por la gracia del Señor. Así que, atento a ello. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó para dos cosas, para que puedan ser felices y para que puedan vivir eternamente. Esa felicidad y eternidad dependía de su relación con Dios. Dios colocó una prueba pequeña de lealtad y les dice, no se acerquen a este árbol porque el día que se acercan ustedes van a morir. Ustedes morirán. La orden es clara. Sin embargo, el ser humano eligió de manera voluntaria la muerte, a pesar de que Dios dijo, morirán. El ser humano, al desobedecer a Dios, eligió la muerte. La muerte llegó como una elección humana. Lamentablemente, cuando ellos tomaron del fruto prohibido, Satanás dio un aplauso con todos sus demonios y dijo, nosotros ahora tomamos posesión del mundo, somos dueños del mundo, ellos están condenados a morir. Y no solamente Adán y Eva, sino ellos y toda su descendencia. Y tú y yo formamos de esa descendencia. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Satanás gritó la victoria y dijo, hemos conquistado la humanidad, nos pertenece, así que todos están condenados a morir porque el pecado trae automáticamente pena de muerte, ¿me entiendes? Pecado es peligroso. ¿Y por qué el pecado trae pena de muerte? Porque pecado es separación de Dios y Dios es vida. Y cuando te separas, cuando te rebelas contra Dios, entras en territorio de la muerte y la consecuencia natural del pecado es la muerte. Y ese día tenía que haber muerte, el día que Adán y Eva murió. Sin embargo, cuando Dios los trajo una vez más, ellos estaban avergonzados. Ese día hubo muerte, pero no la muerte de Adán y Eva inmediatamente, sino hubo una muerte sustitutoria. Dios trajo un cordero. Ellos por primera vez vieron la muerte. Por primera vez vieron un animal inocente muriendo en su lugar. Y ese cordero representaba ¿a quién? Representaba a Cristo. Dios ya había
colocado un plan desde la eternidad. Si el ser humano pecara y éste estaría condenado a la muerte, Cristo tomaría tu lugar y mi lugar, y Él vendría para poder ser nuestro sustituto. Por eso que cuando Jesús murió en la cruz, Él no vino para librarnos de la consecuencia inmediata del pecado, que es la muerte natural, sino la muerte eterna. Tú y yo tenemos esperanza de vida y de vivir eternamente. Entonces, en tus manos y en mis manos una vez más está la elección de vivir o morir. Y la elección más inteligente que tú puedes tomar en la vida es elegir la vida, y la vida es Cristo. Tu valor se encuentra en Cristo. Él dio su vida por ti. Tú vales la sangre de Jesús. Tú no vales por tu apellido, por tu renombre, por tu estatus, por tu economía, por tus títulos. Tú vales porque Cristo dio su vida por ti. Ese es tu valor. Ahora, en el Antiguo Testamento yo encuentro una figura que representa exactamente el por qué Jesús murió y nuestra condición. Cuando vamos al libro de Números capítulo 21, versículo 4, el pueblo de Israel estaba allí en el desierto. Versículo 5 dice que el pueblo murmuró contra Dios y empezó a quejarse. Fíjate, acá hay características que el ser humano siempre ha tenido en toda su historia. El ser humano le gusta quejarse contra Dios en lugar de ver bendiciones. Ve siempre allí las cosas que no tiene. Y en lugar de agradecer empieza a quejarse. Y la queja es el paso para el ateísmo. La queja, la murmuración, la ingratitud. Y aquellos se quejaron contra Dios por la manera como Dios les estaba sustentando. Por el pan que venía del cielo, ellos querían sus propios caprichos, sus propios gustos. Versículo 6 dice, y Jehová envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo empezó a clamar. Ahora cambió la murmuración por clamor. Antes se quejaban, ahora clamaban. Claro, porque ahora veían como la muerte estaba delante de ellos. Una serpiente que los mordía los ocasionaba muerte. Y Moisés habló a Dios, Señor, quita por favor de nosotros este problema porque hemos pecado. La consecuencia del pecado, ¿qué cosa trajo? Muerte. Y Dios les dice, hazte una serpiente de bronce, ponle en un asta, cualquiera que fuere mordido y mirare, vivirá. Y nosotros allí encontramos que Moisés hizo la serpiente, la puso en un asta, y cuando alguien era mordido por la serpiente, dice el versículo 9, miraba la serpiente de bronce y vivía. En este texto yo encuentro el plan de salvación en una historia mediante símbolos. Ahora, préstame atención. El ser humano siempre, en toda su historia, se ha quejado, se ha murmurado contra Dios, se ha rebelado contra Dios. En toda su historia. Y ahora aquí dice que Dios mandó serpientes. ¿Qué significa Dios mandó serpientes? ¿Quiere decir que Dios es vengativo? No, no lo es. Quiero que entiendas algo. Cuando el ser humano rechaza constantemente a Dios, Dios quita su protección. Las serpientes eran parte del desierto. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, dice que Dios los cuidaba de las serpientes. Es decir, lo único que hizo Dios es quitar su protección. Quitó su protección y todas las serpientes vinieron y empezaron a crear una mortandad en todo el pueblo. Y gracias a Dios, porque es en el dolor que reconocemos nuestra fragilidad, nuestra condición. Es cuando nos enfrentamos a la muerte que nos olvidamos de las quejas. Es cuando enfrentamos los peligros y las crisis donde cambia nuestra queja por clamor. Y la gente empezó a clamar y Dios revela su plan y lo hace a través de símbolos. Le dice, mira Moisés, no le dice, toma una serpiente, hazte una serpiente de bronce y colócalo en un asta. Todo aquel que mira aquella serpiente será salvo. Fíjate una cosa, la salvación en toda la historia ha sido por fe y gracia. Gracia es la serpiente de bronce, fe es obedecer a la palabra de Dios. Se necesitaba mucha fe para creer que mirando una serpiente yo me iba a sanar. Tú te imaginas que ahora te muerda una serpiente, te vas al hospital y el médico te dice, mira, te voy a enseñar una figura de la serpiente, mira la figura y te vas a sanar. Tú vas a creer en eso, se requiere de mucha fe. La salvación en toda la historia siempre fue por fe y por gracia. Gracia
es el regalo de Dios. Y fe es la respuesta humana ante la iniciativa divina. Dios salva por su gracia, pero tú tienes que obedecer su palabra, sus preceptos, sus mandamientos, su ley. Él te muestra su camino. Y así siempre el ser humano se ha salvado. Ahora tú puedes decir, pastor, ¿cómo es que una serpiente va a representar a Cristo? Por supuesto. En la Biblia encontramos que el león es representado o representa a Satanás porque anda como león rugiente. Pero en Apocalipsis también encuentro que el león representa a Cristo como el león de la tribu de Judá, aquel que vence. Entonces hay símbolos en la Biblia que me ayudan a comprender la razón del por qué Cristo tomó ciertos símbolos. Cuando yo voy al libro de Juan capítulo 3, yo encuentro a Jesús con Nicodemo, explicando la manera como él tiene que nacer de nuevo. Y mira lo que le dice Jesús en el versículo 14, Juan capítulo 3, versículo 14. Le dice así: así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué estaba diciendo? Aquella serpiente en el desierto era apenas un símbolo. Porque la persona que era mordida por la serpiente miraba a aquella serpiente de bronce y se salvaba. Así la persona hoy que es mordida por el pecado está destruyendo su vida, que es picada por el pecado. Si mira a Cristo, si acepta a Cristo, se salva. Esa serpiente no tenía poder para salvar, era apenas el símbolo. Sin embargo, el pueblo de Israel, ¿qué cosa hizo con esa serpiente de bronce? En lugar de mirarlo como símbolo, pasaron unos 500 años y empezaron a adorar a aquella serpiente de bronce. Hay personas que dicen, mira, este es el símbolo de Cristo, voy a venerar, voy a adorar. Mira lo que ocurrió cuando voy al libro de Segunda de Reyes, yo encuentro al rey Ezequías destruyendo totalmente la serpiente que Moisés había levantado. Allí dice que él quebró la serpiente de bronce. ¿Pero por qué lo quebró? Por una sencilla razón. La gente, en lugar de mirarlo como símbolo de fe, empezó a adorarlo. Y ten mucho cuidado, porque por más que parezcan símbolos que representan a Cristo, el único que tiene que ser adorado es Cristo, es Dios. Y así como la serpiente era la única manera de salvación en el desierto, hoy Cristo es el único que puede salvarte, querido. Y es por eso que aquí Cristo, cuando le dice a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre es necesario que sea levantado. Un día Cristo se levantó en una cruz. Juan 12:32 dice, y cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. Mí mismo. La cruz de Cristo fue levantada para traer con su amor a toda la humanidad. Allí en la cruz está tu valor. Allá en la sangre de Jesús, allí está tu verdadero valor. Cuando te sientas miserable y cansado en la vida, cuando te sientas menospreciado por todos, mira